mañana, Nueva Vida 97.7. Esta mañana Nueva Vida 97.7 quiere agradecer en el cierre de este año a decenas y decenas de clientes que nos han permitido en el año más difícil para tanta gente poder mantener las operaciones de esta emisora. Sabemos que Dios Todopoderoso es que realmente, pues, ¿verdad?, provee a todas las necesidades de los que lo conocemos, lo amamos y le servimos. No es menos cierto que dentro de esa provisión que Dios hace esa provisión por conducto también de gente que tiene sus empresas, que tiene sus negocios, que Dios les toca el corazón, ¿verdad?, como parte de un trabajo de relación del equipo de ventas de la emisora, y vienen a auspiciar este trabajo que tanta gente testifica año tras año, que Nueva Vida, pues, es un baluarte espiritual para sus vidas, por medio de los recursos que tenemos aquí, todo el contenido que compartimos. Y verdad, la gloria y la honra siempre se la lleva a Dios, por supuesto, que es quien, verdad, ha levantado esta emisora por casi 43 años ya. Pero vuelvo y repito, no es menos cierto que Dios utiliza la buena intención, verdad, las empresas que Dios también le ha permitido a otros levantar, para que parte de ese dinero fluya como publicidad a Nueva Vida, y que ese dinero es el que nos permite, pues, pagar todos los gastos operacionales para que sigamos haciendo este trabajo. Parte de eso es el equipo de ventas de la emisora, y esta mañana, en agradecimiento a los clientes de 97.7, pues quiero que el público escuche de labios de cada uno de los vendedores de la emisora esa lista de clientes que tenemos, porque en el cierre de este año queremos mencionarlo. Yo no quería que se me quedara ninguno, así que acudí a los vendedores para que este año, ¿verdad?, nuestro equipo de ventas pueda ser parte de estas palabras de agradecimiento. Tenemos a Edgardo Aubray Jr. en línea telefónica, ¿cierto, Fernando? Eso es así. Buenos días, hermanito, ¿cómo estás? Buenos días, bendiciones a todos. ¿Cómo están? Súper bien esta mañana, Edgardito. Qué bueno tenerte de pie. En lo que a mí respecta, ¿verdad?, como responsable aquí de Nueva Vida, pues te agradezco a ti, que has sido parte de este equipo. Papá, los años se van y yo siempre cometo el error de perder cuánto tiempo lleva la gente trabajando conmigo. Yo sé que tú pasaste los 5 años ya, ¿verdad? Somos muchos. Yo voy para 6 años ahora en el 2021. Viste que estoy ahí cerquita. Cerquita. Qué bien. Papá, millón de gracias por el trabajo que has hecho a favor de esta emisora, y ha habido decenas de clientes. Hay un grupo que tú quieres agradecerle también como parte del equipo de Nueva Vida. Eso es así. Nada, yo llevo 6 años ya en la emisora. Te lo agradezco a ti, Juan, por darme la oportunidad y por ser parte de este equipo. Han habido altas, han habido bajas, pero siempre nos hemos obtenido ahí, gracias a Dios. Y tengo una lista de clientes que voy a mencionar que han estado con nosotros siempre ahí. Hay otros que, pues, me puede ir uno que otro que pautan con nosotros, van y vienen. Pero los que voy a mencionar siempre están. Tengo que agradecer a las agencias de publicidad, que es el Grupo Mameri, que esos son los dealers de carro autogrupo. Ellos casi siempre están con nosotros todo el año. La agencia de publicidad Arteaga, la otra agencia de publicidad Reyes Group y OMD. Esas son las agencias principales que pautan con nosotros, y nada, hay que agradecerles porque sin ellos pues no estuviéramos aquí nosotros. Ahora la lista de clientes directos, uno de ellos es Inventus Corp, mejor conocido como Jaila, que llevan varios años conmigo. Otro clientito es Empire Gas, que están todo el año con nosotros. Ellos auspician el segmento de las noticias. Qué bien. Auxilio Plan de Socio, que ya es de la casa, siempre está con nosotros ahí orientándonos y dándonos esa buena información. Bendiciones a Carlos, donde quiera que esté. Carlos Santiago, así mismo. Carlos Santiago, ese mismito. Otro clientito es The Dealer, Antonio Meléndez de Gritón, que está con nosotros siempre. Está pegado, el ¿Quién Gritón no está sabe pegado. quién es él? Autocentro Toyota, Chrysler, Nissan, también está con nosotros siempre. Otro clientito es Audiovisual Language, Aprende a hablar en 6 meses, que también están con nosotros todo el tiempo. Y Cambridge College siempre está por temporada, pero nunca fallan, llevan varios años con nosotros, ahí siempre apoyándonos.
Pan American Grain, que ese arroz rico, también hacen sus cositas con nosotros. Así que sin cada uno de ellos, pues nosotros no estuviéramos aquí, es quien nos da de comer y se le agradece siempre. Qué bueno. Edgardito, en las agencias de publicidad, nombres allí de la persona de medios o de las chicas que te tratan allí con cariño, ¿quieres mencionar algún nombre? Pues mira, en Grupo Mameri es Piti. Piti es pues la cabeza, el director de esa agencia. En Arteaga como tal está Ruth y Natalia, se me fue el nombre, Natalia Rodríguez, que ellas son también las directoras y son quien cargan y dicen para dónde es que van los chavitos. En Reivis está Gitma es hoy entre nosotros, ella no siempre nos está escuchando. Qué bueno. Y OMD, ahí hay varias, Diana, que es la directora, está Nesmari Padilla, está Jacqueline, está, si se me va una, es que me disculpen, pero ellas son varias. Muy bien. Ellos tienen varios clientes como McDonald's, Hyundai, ellos tienen JCPenney, ya no lo tienen. Hay muchos clientitos que vienen de esa agencia. Excelente, papá. Gracias por formar parte del equipo de Nueva Vida y hacer un esfuerzo tremendo para servirle bien a ese cuerpo de clientes que nos permiten hacer este trabajo que hacemos. Te bendigo, papá. Muchas Amén, gracias a ustedes, bendiciones. Un abrazo. Eso es importante lo que tú acabas de decir, aparte de los clientes maravillosos a quien les agradecemos. Cuando nos escogen, tiene mucho que ver con ese contacto, con ese vendedor, con esa empatía, ¿verdad que sí? Con ese trato. Así es. Que gracias, Edgardito, también. Yo me acuerdo, Fernán, ¿tú te acuerdas? Yo me acuerdo que cuando comenzamos a hacer este trabajo acá, Fernán me decía, Juan, los anuncios de agencias de publicidad van a llegar a Nueva Vida. Y yo le decía, chacho, Fernán, esa gente pautan más que en emisoras grandes y famosas. Ah, sí, tú le decías. Sí, yo le decía, me acuerdo. Esa gente pauta más que en emisoras grandes y famosas. Nosotros somos una emisorita cristiana y Fernán me decía, Juan, los anuncios de agencia van a llegar a Nueva Vida. Tú verás. Yes. Tú verás. Cierto, así fue. Así fue. Mira, una de las cosas lindas que tú tienes en un equipo de trabajo es que para algunas cosas hay gente que tiene más fe que tú. Wow. ¿Ok? Es así. Una cosa es tener la visión, una cosa es tener el contenido que tú sabes que le quieres entregar al público y que estás persuadido de que va a gustar y de que va a agradar porque sabes que fue un depósito que Dios te dio. Eso es una cosa. Otra cosa es creer más allá de tus límites, donde lo que tú no ves, otros lo ven. Qué brutal eso, man. Y esa es la maravilla de un equipo. Sí. Esa es una de las maravillas que Dios me ha permitido estar al frente de la emisora, es esa. No piensen que Juan Carlos Matos es el campeón de la fe, ni el que lo ha obtenido y lo que ha pasado por él. Claro, todo ha pasado por Dios. Muchas cosas han pasado por miembros del equipo. Somos un equipo, definitivamente. Y eso es una cosa maravillosa porque cuando tú como jefe puedes reconocer eso, tú valoras al equipo. Y yo me acuerdo que en el renglón de anuncios de agencia, Fernán me decía, este producto es tan bueno, Juan, 20 años atrás. 20 años, sí. Es tan bueno lo que estamos haciendo que esos anuncios van a llegar. Y los ratings también. Sí. Porque yo estoy enfocado en la calidad del contenido, en cubrir las necesidades y no tanto en esos renglones que llegan y vienen, pero hay otros que lo ven clarito desde el saque. Sí. Y eso me acuerda a otros compañeros, por ejemplo, Omar, ¿te acuerdas? Que se tiró a la calle como una fiera y así es. Y cuando empezaron las agencias a decir, sí, vamos, dale. ¿Cuánto? ¿Sabes? Tremendo, man. Por eso qué bueno. Por eso es que nos necesitamos, porque más ojos ven que dos, que es el que está al frente, el líder. Pero a mí me parece que también si el líder permite que los empleados aporten, estas cosas ocurren. Porque hay líderes que no permiten, no, esto es one way y se acabó. Exacto, pero cuando el líder se sienta a la mesa y discuten y se hacen reuniones y se presentan ideas y son aceptadas, este es el resultado. Pero esta es la única emisora de radio en Puerto Rico que saca un espacio de su programación para agradecer a un equipo de trabajo que, o sea, ¿cómo se dice? Se tira a la calle a trabajar duro, a buscar plata, tú sabes. Así es. Y a presentar un producto que merece ser atendido y pues que se logra.
tú sabes que se logra. Mira, yo aprendí a valorarlo. Una de las cosas que yo decía, cómo yo le demuestro al equipo de ventas que realmente los quiero y los respeto. Muchas veces se me pueden ir muchos detalles. Cuando tú te enteras que en otras emisoras, y no es una crítica a otras emisoras, pero cuando tú te enteras que otras emisoras, por ejemplo, las comisiones de los vendedores las retienen por 1, 2 y 3 meses, las acumulan los vendedores de dinero que vendieron y que cobraron. Entonces la emisora es quien le debe a los vendedores X cantidad de dinero. Yo decía, pero es que eso es injusto, porque si el vendedor vendió y cobró, ya su comisión hay que pagársela. Está ahí, claro. Y lo he mantenido como política desde el día 1. Desde el día 1. Para mí el dinero de los vendedores es sagrado. Me puedo quedar sin cobrar yo, pero un vendedor no. Y yo creo que eso es parte de los gestos que son bilaterales, tú sabes, que son en ambas direcciones, para poder honrar a ese equipo de ventas. Tenemos a alguien del equipo de ventas de Nueva Vida. Sí, aquí está Dorín, señoras y señores. Dorín Bella. Hola. Buenos días, perdonen mi voz en la mañana. Está linda, está linda. Locutora de Dios. Es un día lluvioso, pero estamos contentos, nada me va a quitar el gozo del Señor. Eso olvídate. Mira, nena, esta mañanita agradeciéndole a los clientes el apoyo durante tanto tiempo y en el año más difícil que ha sido el año de la pandemia, pues con ustedes el equipo de ventas de la emisora, que sé que tienes unos clientes, tenemos unos clientes, pero que tú eres quien les sirves. Me gustaría que los mencionaras para que a mí no se me quede nadie. Claro que sí. Bueno, queremos agradecer siempre a Nidia Ramos de Goya de Puerto Rico por el respaldo que lleva Nueva Vida. Yo llevo Nueva Vida 12 años, pero Goya lleva desde antes. Sí. Antes de mí estaba Tere Martínez y la atendía también, así que muchas gracias a Nidia Ramos de Goya, gracias a Mayrek Rodríguez de Supermercados Selectos, que lleva conmigo muchísimos años también. Sí. Son clientes que están todo el año, Juan Carlos, todo el año apoyando lo que es Nueva Vida, creyendo en la emisora y también, ¿verdad? Agradecemos a ellos también. Tengo también HH Distributors, Ritelo lleva conmigo más de 7 años. Wow. Ritelo de Puerto Rico, Atlantic Solution lleva más de 3 años, PHP Solutions, Suárez Toyhouse lleva como 4 años. Es verdad que él se anuncia como para esta época, pero siempre en las Navidades, ya noviembre, ya está anunciándose con nosotros. Provision de Home Depot, Borden, Sistema Universitario Ana Geméndez, Toyota de Bayamón, Hyundai de San Juan, Grand Express, Municipio de Carolina, MMM, entre otros, Pepe Abad, Quiropráctico, Doctor Osuna lleva muchos años también con nosotros. AC Alternative Air Conditioner, que nos da testimonio de que tiene tantos clientes desde que se anuncia Nueva Vida. Tiene la agenda llena y eso es algo bien lindo cuando nosotros podemos escuchar nuestros clientes que a través de Nueva Vida se les llena la agenda. Fíjate, los resultados son maravillosos. Lo podemos escuchar en los dealers, lo podemos escuchar en este caso que es un servicio de aires acondicionados y lo hemos escuchado también en los de las aspiradoras, los filtros de agua. Hemos escuchado cómo la emisora ha sido de bendición también para sus negocios. Como Comisión Seguridad en el Tránsito, Antil College, Academia Menonita, número 1 Autosales y Forever Crystals, que fue un cliente que yo estuve 1 año detrás de ellos y no se anunciaban y cuando probaron la emisora se quedaron. Qué bien. Así que eso es entre tanto, ¿verdad? Pero así los que puedo mencionar ahora que me acuerdo. Qué bueno, Dorín. Gracias por tu fidelidad a esta emisora. Gracias por tantos años. Tú llevas más de 10. 12 años llevo, 12 años. Excelente. Te agradecemos tu amabilidad, tu servicio. Dorín, para que el público sepa, cuando alguien de Nueva Vida diga que ganó unas libritas, Dorín tiene que ver con eso. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ella de su billete compra pan, compra Mallorcas y compra queso, jamón. Entonces se mete en la cocina como chef y empieza a preguntarle a todo el mundo: ven acá, ¿tú desayunaste? ¿Tú quieres que te haga un sándwichito? ¿Tú quieres que te haga café? Sí. Yo me pongo tímido, pero digo que me pregunte. Que me pregunte si quiero un sándwich. Yo creo que de las libritas que tú dices que has ganado, ¿es Dorín? 2 o 3 son de Dorín. Cuando Dorín viene por ahí, papá. Es una bendición. Eso es. Gracias, Dorín. Dorín, bendiciones. Nos vemos ya mismo, bendiciones. Dios los cuide. Es. Bye. Tenemos por ahí a Orlando Mercado. Vamos a llamar a Orlando.
Orlando ha tenido todos los sombreros que yo me he podido inventar en esta emisora. Él los ha tenido absolutamente todos y ha sido una persona pues demasiado fiel y abnegada, entregada totalmente a el trabajo de esta emisora. Y en cualquier posición que tú lo pongas, Orlando Mercado dice, vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien, ¿ok? Así que deje al que más sombreros tiene para la parte final. Él tiene una cartera de clientes, verdad, interesante. Y como vuelvo y digo, ha sido la persona que ha jugado todos los papeles en esta emisora, que por casi 40 años ya. ¡Wow! Bien cerquita de los 40. Empezó nene a los 15. Yo creo que Orlando tiene mi edad ya. Ajá. Estamos a los 50 y pico. Pero sigue siendo un trabajo excelente y todo lo que tú le zumbes, él lo va a hacer bien. Orlando Mercado, con las palabras de agradecimiento a los clientes de 97.7, que también son sus clientes. Orlandito, buenos días. Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Súper bien, papá. Esa voz de locutor que hace años no sale al aire. Sí, tremendo, buenísimo. Bueno. Aquí estoy sentado en el family de mi casa, viéndolo por televisión, por el canal 386 de Liberty. Ajá. Se ven tan lindos como personas. A rayo. Gracias por eso, papá. Pero gracias al Señor estamos bien, ¿verdad? Y agradecidos del Señor, ¿verdad? Por sus bendiciones, por tantos años, ¿verdad? Que nos ha sostenido. Yo te diría desde que me casé, trabajo Nueva Vida. Bueno, desde antes de casarme. Sí, trabajo Nueva Vida. Llegaste soltero a los 15 años. Sí, definitivamente. Nunca he recibido un cheque de paga por una firma que no sea Matos o Barreto. Wow. Pero Dios ha sido bueno. Este año 2020, yo te diría, ¿verdad, Juan? Que ha sido quizá el año más duro, ¿verdad? Que hemos enfrentado. Uh-huh. Aún en los comienzos, cuando comenzamos en el oeste, luego cuando comenzamos en el 98 en Fajardo, que era un riesgo y era un poquito, ¿verdad? Arriesgoso, ¿verdad? Lo que hiciste. Uh-huh. En Fajardo, el asunto que hubo con una cierre de estación, luego en el 2000 que prendimos en Caguas, que era el negocio arrancando prácticamente en cero, pero aún así, ¿verdad? Dios siempre estuvo con nosotros y eso arrancó rápido. Sí. Pero luego María fue una lucha. Uh-huh. Y ahora este año, pues yo creo que ha sido el año más fuerte. Pero a los que aman a Dios todo va para bien y nosotros, ¿verdad? Siempre vemos el lado positivo de las cosas. Y hemos aprendido muchas cosas. Y especialmente que Dios está siempre con nosotros, nunca nos ha dejado ni nos dejará. Uh-huh. En cuanto a mis clientes, ¿verdad? Que quiero agradecer, son unos cuantos, te llevo varios años ahí, ¿verdad? En el área también de venta, colaborando ahí con las ventas, pero a mí ha sido una bendición para mí en familia de la venta en Nueva Vida. Y entonces, pues mira, más o menos en orden alfabético, lo tengo aquí en un papelito. Berry Backstore lleva con nosotros muchísimos años. Ahí está Wanda Orsini, con su tío Miguel, ¿verdad? A frente de esa empresa cristiana. Berry Backstore también tenemos en la categoría de los carros Braulio Agosto, Toyota y Mitsubishi, están allí en la 65 Infantería. Ahí está Norma Agosto, y la presidenta José Torres, está Karen Neri en la publicidad, gente muy buena. Braulio Agosto Motor, también está Careza, Toyota de Cagua, allí en la número 1. Ahí tenemos a otro hermano y amigo Calopera, a Luis Coto. Son parte de los directores, ¿verdad? De Caleza Toyota en Caguas, en la número 1. Tenemos también Power Solar, placas solares, ¿verdad? Y sistemas de baterías Tesla. Ahí está Jorge Medina, su presidente, y Raymond Rosario como gerente de venta, todo el año con nosotros, ¿verdad? Apoyando a Nueva Vida, como Vida hace. Cooperativa Oriental, que en varias sucursales, en Humacao, en Caguas, en San Juan. Ahí está su presidente Ángel Rodríguez y Sally Roldán como la jefa allí en Mercadeo, gente muy buena. Tenemos también el Ministerio de Global Commission Partner, que son ministerios, ¿verdad?, que sostienen misioneros en diferentes partes del mundo. Axel Anause, también, ¿verdad? Están prácticamente muchos meses apoyando a Nueva Vida. Home Bankers, ¿verdad?, cliente que lleva más de 15 años con nosotros. Wow. Luis Ramírez, su presidente, que es nuestro amigo también, ¿verdad? Los clientes de nosotros se convierten
con el tiempo nuestros amigos. Luis Ramírez, ahí está Damaris Rodríguez, que es su asistente, que es la que yo molesto toda la semana, me pongo loca. Homemongers Bankers, está también el restaurante Raíces, ellos están en Viva San Juan y aquí en Cagua. Ahí está Eric Ujaque y su esposa Nidia, igual Raíces está con nosotros, qué sé yo, 18 años atrás, casi prácticamente nosotros comenzando en Caguas. Ujaque y Nidia, restaurante Raíces. Crecimos juntos, Nueva Vida y Raíces ha crecido prácticamente juntos. Sí, eso es parte de la testimonio que Eric cuenta cuando la gente lo entrevistan. Siempre dice, te cuenta esa parte. Nueva Vida fue ese elemento que hizo, ¿verdad?, que su negocio creciera, despertara, y así mismo hemos crecido juntos. Gente muy buena. Tenemos a Prana Life, esos son la gente que venden los productos naturales los fines de semana. Está Mauricio, su esposa Yalín, vive en Miami, pero son gente muy buena y están todo el año con nosotros. Está el Kiro Life Center, que es también doctor quiropráctico, doctor Antonio Manríquez, con su programa también los jueves por la noche. Antonio Manríquez, quiropráctico de Caguas. La Iglesia Discípulos de Cristo de Buenavista, Bayamón. Su pastor Joel González, gente fiel, todo el domingo con su culto, transmitiéndolo a las 11 de la mañana. Y todo lo que se le ocurre también durante el año, pues siempre, ¿verdad?, nos consultan, nos piden el apoyo. También tenemos a Medina Auto, igualmente con Marco Medina padre y Marco Medina hijo, gente buena. Venden en Nissan, venden Kia, allí la número 1, de igual manera, 15 años. Yo creo que fue mi primer cliente entre Decora Home, ¿verdad?, y Medina. Para mí fueron mis primeros 2 clientes. Y Dios los ha bendecido y todo más que agradecido. Licenciado Ramón López, ese está en Bayamón, experto en la gente, ¿verdad?, que necesitan ayuda financiera para protección de quiebra, ¿verdad?, y proteger sus bienes, sus hogares. Manjar Criollo, que estuvo con nosotros por muchos años, ahora con el COVID, ¿verdad?, pues bajó un poco. El Manjar Criollo, Josué Colón, allí también en Cagua, gente muy buena. Y Molería Berrío, de igual manera, a través de la agencia de Alco Publicidad, tuvieron años corridos. Por el COVID, ¿verdad?, hicieron unos cambios y no han regresado, pero yo sé que en este 2021, tanto más el Criollo como Berrío, pues van a regresar a la publicidad en Nueva Vida. Y nada más que agradecido por todos, ¿verdad?, mis compañeros, por Juan Carlos y Gisela, que Dios, ¿verdad?, le ha dado la sabiduría en medio de todo este tiempo para mantener el barco a flote. Y por ahí May Fernández, Avi, ¿verdad?, Felicio Eduardo, Yanira, hay un dream team, de verdad que Dios, Juanqui, Satiel, Mario. Esto hay una vida para darlo, de eso no hay duda. Que Cristo venga. Amén. Eso es, los que se seguirán uniendo. Gracias, Orlando, ¿verdad?, por ser parte de este equipo fiel por tanto tiempo. Ya mismito te vemos por ahí, papá. Sí, nos vemos. Abrazos. Estamos agradecidos de los clientes, estamos agradecidos del equipo de venta. Desma Vélez ha sido gerente de ventas en los últimos 2 años de esta emisora. Desma, bendiciones donde quiera que estés, ¿verdad? Te bendecimos por el trabajo que has hecho. Es maravilloso ver gente que muchas veces con paga o sin paga, gente que dice estoy comprometido y en la práctica lo demuestra. Gigi en tráfico, ¿verdad? Gillian Batista, cariñosamente nuestra Gigi, y todo el equipo de venta maravilloso y de trabajo que Dios nos ha dado, pues nos ha permitido llegar hasta aquí. Hay algo que en estos días de descanso yo decidí, y esto los va a asustar porque no se los dije fuera del aire. Ahora, ponme la música de misterio. Tenemos que empezar ahora en enero, antes de que finalice enero, aunque sea con el primer programa de televisión full en el estudio de televisión. Y les puedo anticipar que va a ser los jueves. Vamos a arrancar. Así que prepárense para los jueves, porque estos días que he estado de descanso, llegó el trigger de decir esto no puede parar, el tiro salga por donde salga, tenemos que empezar a hacer en ruta como lo he soñado en un estudio de televisión. O sea, que me tengo que levantar a las 2:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque ahora tú te levantaste para estar aquí así arreglada. Sí. A las 4 y pico, pues te sigue levantando a las 4 y pico. Usted no es mucho lo que se tiene que arreglar, dama, tranquila.
Para que muestre esos 30 años que tú siempre has dicho que ella tiene, que explota en el espacio como una cosa brutal. Este año, desde enero, comienzan unos cambios en mi vida. ¿Ah, sí? Sí, lo van a ver, así que... Pues entonces aquí... ya está pensando, ¿qué será? Ya, por lo menos aquí, parte de esos cambios va a ser que entonces los jueves llegues empaquetada. Llego empaquetada. Para hacer En Ruta, edición televisión full en el estudio de televisión con los recursos desde el estudio que hemos preparado. Así que... ¡Wow! Eso es bueno. Buenas noticias. Después del Día de Reyes, señoras y señores, van a empezar a ver la transformación de esta multiplataforma que empezó solamente como Radio Nueva Vida para que sea Nueva Vida, radio, televisión y muchas cosas al mismo tiempo, porque es televisión por cable con Liberty, es televisión por aire. Y bueno, seguir haciendo este trabajo y que ahora la gente pues nos ve en cámara así como somos y se acabó. Vamos a darle, vamos para adelante. Es más, voy a aprovechar el cachete ahora que estamos hablando de Dale. el que nos quiera auspiciar en términos de la ropa. Una tienda de ropa para caballeros como Fernán y yo, y una tienda de nenas como More y Moyola, y que sea un intercambio. Claro que sí. Pues mira, aproveche este equipo de gente elegante para que digamos esta ropa es de tal sitio. Y alguna estilista en términos de que nos retoque, tenemos una aquí, vamos a tirar, ella tiene que estar escuchando. Ah, de verdad, tú le estás tirando la directa, no la indirecta, la directa. Ella está aquí en el estudio, yo sé que está, ella está aquí ahí atrás de esa pared escuchando. Ah, bueno. Que no que nos ponga lindo, que nos ponga más lindo. Más lindos todavía. Sí, más brillantes. Más brillantes. Gracias a todo el mundo y la gloria y la honra para el Señor que nos ha sostenido y sé que nos seguirá sosteniendo, venga la pandemia que venga. El 2021 será tremendo. Bueno. Gracias.